Bueno, chicas, hoy les traemos un tema espectacular de nutrición deportiva en mujeres, que creo que para todas, ¿verdad? Hay demasiados mitos y muchas cosas que por supuesto necesitamos volver a reforzar, aprender, saber qué hacer con nuestro cuerpo y quitar todos esos mitos que muchas veces pueden ser abrumadores. Y para eso nos completa. Nada más y nada menos que Nati. Ay, chicas, gracias, qué lindo. Buenísima, Nati, ¿cómo te sentís? Súper bien, gracias a Dios. No, cada vez con más dudas. Es que de verdad hay exceso de información. Y Sí, nos encanta también seguirte en las redes porque sentimos que promoves demasiado bien esa mezcla entre el deporte y la nutrición, pero más como consciente, no tanto, o sea, lo que vemos en tus redes es como demasiado natural, como realmente lo que yo digo, ajá, así es como hay que con la realidad. Esa es la realidad, Ay, que uno piensa en nutrición como para algún específico y uno dice restricción, ¿verdad? Es lo que se te viene a la mente. Y hoy queremos también hablar de eso. Que dice que así se transmite, pero es eso lo que yo creo, que al final nunca dejamos de tener dudas porque hay demasiada información ahí afuera y, ¿verdad? Y cuando uno, bueno, vos que sos profesional de salud, sabes que aún así a uno a veces cosas que le llegan a mover el piso y uno tiene que volver a estudiar y, ¿verdad? Pero cuánto más una persona que de repente no tiene las bases de salud, ¿verdad? Y entonces dice, ¿será que esto es cierto? ¿Será que esto no? Entonces pues es un trabajo demasiado lindo poder orientar también como a mujeres en mi consulta, que es algo que hago todos los días, todas las semanas, y poderlas orientar en cómo acercarse más a lo que andan buscando, ¿verdad? Temas de energía, de resultados físicos, que aunque no es, ¿verdad? El único enfoque o no debe ser como lograr ese resultado físico como de lugar, si te cuesta, ¿verdad? Como salud en otras áreas, pero que es súper válido también, ¿verdad? Es como de una manera sostenible también podemos ver un resultado, digamos. aquí podemos hablar mucho como de nuestros casos personales porque ha sido como, ¿verdad? Uno en este proceso tiene demasiados altos y bajos. Si yo deseo hoy por hoy empezar a hacer deporte, ¿qué hago? ¿Qué debo empezar a tomar en cuenta en mi nutrición en el día a día? ¿Qué mundo más grande? Bueno, sí, es una pregunta demasiado amplia, pero creo que, o sea, es muy importante comenzar a tomarse en cuenta, ¿verdad? Y es difícil llegar a la parte intuitiva, porque me encantaría decirte como que, ¿verdad? Tomar muy en cuenta todas las señales y de nuestro cuerpo, de saciedad, de hambre. Sin embargo, sí es necesario como cierta base, ¿verdad? Porque eso es lo que yo veo, que yo les puedo decir, o sea, yo puedo decir como, sí, nutrición intuitiva y escuchan su cuerpo y tal, pero yo veo tantas chicas que llegan a la consulta tratando de hacerlo así sin tener una base, sin tener un conocimiento general, y entonces pasa que están comiendo súper poco. O pasa que solo se concentraron en la proteína, que, o sea, buenísimo, importante, pero el carbohidrato es, pues, ¿verdad? Ausente. Pasa que no tienen ideas, pasa que no. Entonces, sí, es un conjunto de un montón de factores para poder llegar a sentirse bien. Y dijiste eso súper importante que tendemos a satanizar el carbohidrato o de ver como algo negativo, como si consumo tanto carbohidrato, muy probablemente entonces me voy a engordar o hay demasiado alrededor o tal vez no voy a tener la energía suficiente y creo como eso que dijiste, que hay mucha información en redes y también alrededor de esta dieta cetogénica que también te dice, esta es la dieta que te va a hacer sentir energía, que te va a hacer sentir esto y esto, ¿verdad? Y entonces hay demasiada confusión. Entonces, con respecto a los carbohidratos, ¿qué les podemos decir a las chicas para que no tengan miedo de este alimento tan Yo delicioso? diría que además es súper común que de repente, sí, se llegue a la consulta queriendo ganar, sobre todo cuando estamos queriendo ganar masa muscular, ¿verdad? Y ver una diferencia también en ese entrenamiento que estamos haciendo. Y llegan muy frustradas como, ya llevo no sé cuánto tiempo con personal, o ya llevo no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Entrenando un montón y no logro ver la diferencia y estoy comiendo toda la proteína que puedo y tal. Y es que como no es tan fácil entender que aunque vos comas súper buena proteína y tengas algo de frutas, vegetales en el día, si tenés muy poco carbohidrato, la cantidad de energía del día no va a ser suficiente. Claro. O sea, no dan los números, digamos. El tema es como que la prote puede estar bien, ¿verdad? Y tal, pero si estás restringiendo demasiado el carbohidrato, la cantidad de calorías del día no va a llegar a ser suficiente. Y entonces lo que pasa es que o el principal factor para ganar masa muscular es que necesitamos suficientes calorías, ¿verdad? Si estás en un déficit, el cuerpo va a decir como,
no, divino el ejercicio, divino todo esto, pero ¿de dónde querés que saque para hacer más músculos? Y además el músculo es un tejido metabólicamente activo, caro, costoso. Yo les digo a mis pacientes, ¿verdad? Eso como, imagínense que ustedes tienen que mantener ese músculo. Y si el cuerpo le alcanza apenas para mantener el que hay hoy, es como dicen, no, me encantaría, pero no, o sea, no se habla. Puede ser un estrés para el cuerpo, ¿no? Y que el cortisol hasta se altere, porque Y eso sostenido en el largo plazo, porque no es lo mismo un déficit calórico por un tiempo corto, ¿verdad? Que puede hasta generar un buen resultado, pero ¿qué pasa? O sea, se ve diferente en el cuerpo un déficit calórico crónico, ¿verdad? Ya en el tiempo y es complicado, pues yo lo entiendo porque hay chicas que de repente dicen, no, es que me funcionó de maravilla hacer este déficit inicialmente. Sí, pero es que el cuerpo va reaccionando diferente en el tiempo. O sea, si vos haces, no sé, dieta keto, por decir algo, te puede funcionar de maravilla inicialmente, pero cómo va reaccionando tu cuerpo en un año, en 2 años, ¿verdad? Eventualmente es diferente, ¿verdad? y que también, o sea, puede pasar mucho que, porque uno lo ve en las chicas como que a nivel mental, ¿verdad? También sea un tema y entonces están pensando tanto en la restricción que ni están disfrutando como de ese proceso. Que eso tiene que ser súper ágil, porque la gente dice, como no, es que yo quiero estar demasiado delgada, entonces no, tengo que no comer. Error, ¿verdad? Es como que hay muchos mitos detrás de todo esto. Si yo te pudiera decir cuál es el mito más top que vos siempre recibís en tus pacientes y el primero, si es el top, ¿cuál dirías? ¿Cuál es esa duda? Diría que ese que estamos hablando es súper común, el tema de que los carbohidratos engordan, o diría que el hecho de que simplemente es cuestión de números de déficit calórico o de superávit. O sea, digo, claro que es súper importante y es la base, o sea, que cuando uno quiere ganar músculo necesitas suficientes calorías o hasta más, que cuando quieres bajar grasa necesitas como menos calorías de tu requerimiento, pero es que también ahí entra un tema como de cuál es el nivel de déficit que estás haciendo, porque no es lo mismo si, por ejemplo, yo tengo un requerimiento de 2000 calorías, por decir algo, y yo estoy haciendo una dieta de 1200 calorías, es un déficit demasiado grande, o sea, estoy restando 800 calorías por día. Es un déficit demasiado heavy que hasta está comprometiendo mi tasa metabólica basal, o sea, la cantidad de energía mínima que mi cuerpo necesita para funcionar. Mi cerebro, mis pulmones, el hígado, los riñones, o sea, los órganos básicos. Y eso podría repercutir en el tiempo, ¿no? Y entonces en el tiempo, claro, es una crisis energética para tu cuerpo que eventualmente el cuerpo está estresado porque al final entonces, ¿verdad? Inicialmente puede ser que baje grasa, sí, porque es la respuesta inicial del cuerpo, pero el cuerpo no es tonto, el cuerpo tiene que preservar la vida. Entonces, si pasa ahí, ¿verdad? En quemar y quemar y quemar toda la vida, ¿hasta dónde llegaríamos? Y Nati, y una pregunta, porque yo he escuchado como muchas versiones. Una dieta tiene que ser, por ejemplo, yo tengo que seguir como si cumplí el desayuno, la merienda, el almuerzo, y si no lo cumplí está mal, o no importa la cantidad en el día, o no importa la cantidad en la semana. Como de tiempo. De tiempos de alimentación. ¿Por qué? Porque claro, como pasa mucho que, no, trabajo demasiado y me lo salté, pero no importa, compenso, no sé qué. ¿Esto de las compensaciones existe, no existe, o cómo es la manera ideal? No, la manera ideal obviamente es cumplirlo como se debe, pero digo, ¿es acumulativo? No. Es una muy buena pregunta y yo creo que no, o sea, como todo en nutrición depende, no hay respuestas como demasiado, ¿verdad? Exactas, pero yo creo que es un poquito de todo, Steph, o sea, como que uno, o sea, no solo es como simple math y ya, o sea, es como, si vos acumulas toda tu comida hacia la noche, probablemente no sea la mejor idea, probablemente sea mejor distribuir tu alimentación como para que te dé una cantidad de energía como más distribuida en el día, ¿verdad? Si en mi experiencia, no, sí, no, es más, no se siente bien cuando vos no comiste bien la primera parte del día, eventualmente la segunda parte del día estás como con cravings, te sentís como empezar el día sin ni buen desayuno. No, sí. como con dolor de cabeza, como, ¿verdad? Te sentís como con un nivel de energía diferente, ¿verdad? Entonces todo tiene como ¿verdad? Una repercusión o como un efecto, digamos, cómo dividís tu comida en el día, esas comidas, si fuera solo carbohidrato versus si es carbohidrato, proteína, algo de grasita, porque también es saciedad, tal, todo tiene un efecto. Entonces comenzar a entender eso es lo más importante y por eso me gusta tanto como educar, ¿verdad? En consultas.
Si vos metes en el plato carbohidrato, qué es lo que te está dando el carbohidrato? Si vos metes proteína, ¿qué es lo que te está dando la proteína? Si metes... Pues balance. Ajá, Ujú. velo de esa forma. Y con respecto a esa pregunta que te hizo Steph, ¿es un mito el hecho de que si uno no come meriendas está mal? ¿O podría una persona no consumir meriendas igual puede tener una buena guía? Ya O sea, a mí no hay una respuesta yo correcta. nunca, jamás de una merienda. O sea, Y tengo personas que es como si no me como la merienda cada 2 horas, como Steph, es como merienda cada 2 horas, que si no, no me iré aquí músculo. Pero con mis vecinos, yo terriblemente mal porque yo pienso, además, si siente mal porque no cumplió y que tal vez su músculo no va a crecer. Y yo pienso, yo nunca puedo comer merienda. ¿Será por eso que entonces no tengo tanto crecimiento muscular? Como que hay mucho mito con eso del orden, ¿verdad? sí, yo creo que hay que revisar como cuál es como la mejor forma de distribuir el alimento en el día para cada rutina y cada persona, porque no es una ley, o sea, tampoco estoy a favor de que sea como, estoy llenísima del desayuno, pero ya toca la merienda, ¿verdad? Y me la como, y entonces no, porque tal vez eso por otro lado no te va a estar ayudando con tu meta de porcentaje de grasa, porque más bien tu cuerpo en ese momento está diciendo como, no, gracias, estoy súper, y digo, no, pero tome, aquí está la verdad. Entonces depende, pero... Por otro lado, también pienso que dependiendo del escenario, es difícil, digamos, como cubrir una cantidad de energía justa con solo 3 tiempos de comida, si no son muy fuertes, si no, entonces, y tal vez no todo el mundo necesita meriendas, hay muchas personas que con una merienda están bien, ¿verdad? Tal vez la de la tarde, que es un lapso más largo, o tal vez dependiendo del horario de cada Y de tu estilo de vida. Y con respecto, que tengo una pregunta que de hecho vi que estaba en tus en el for del ayuno, que también muchas chicas piensan que si hacen ayuno les va a incluso beneficiar en la pérdida de grasa, e incluso hacen ejercicio en ayunas justo como para ese objetivo. Sí, hablamos de eso porque esa es también una de las cosas más comunes en la mujer que genera duda y que tampoco hay una respuesta, ¿verdad?, única o perfecta, pero que es importante saber varias cosas. Entonces, hacer ejercicio en ayunas o no. O sea, irte al gimnasio si vas a ir a entrenar en la mañana, ¿verdad? Sin haber comido nada o comer algo. Entonces, la evidencia en mujeres, porque hay poquita, pero más reciente, en general dice que a la mujer no le favorece tanto hacer ejercicio en a fasted state, digamos, como en ayuno, sin que le beneficia más haber comido algo, tanto para rendir mejor como para ver mejores resultados en músculo, grasa y tal. Porque recordemos que la mayor parte de la evidencia ha sido siempre en hombres y que la mujer es tan diferente hormonalmente. Total. Y todo el mes totalmente diferente. Y además es eso, y digamos que se entiende un poco lo difícil de estudiar a la mujer, porque además la mujer es eso, muy cambiante, entonces ¿cómo vas a comparar mujeres? Además que algunas tienen anticoncepción, otras no, otras tienen este tipo de anticoncepción, ¿verdad? Combinada, esta otra no, entonces es todo un rollo, pero bueno, se ha ido entendiendo mejor y la evidencia apunta a que las mujeres que comen algo antes de entrenar, no tiene que ser ¿verdad? Eso es otra cosa. Que es muy común que en consulta me dicen como, pero es que jamás, Nati, yo no puedo desayunar. Y yo digo, pues que no tienes que desayunar, no tienes que comerte unos huevos con pinto y tal. Es una meriendita, o sea, es una meriendita que te dé algo de carbohidrato de fácil digestión para que puedas hacer mejor el entreno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, o sea, sí se puede en tanto el ejercicio no sea el más intenso o el más largo de duración. Yo no puedo y algo, o sea, no tengo la misma fuerza. Yo sí, a mí también me pasa igual. O sea, además, aunque no tenga demasiada hambre, no, o sea, siento que no rindo mejor. Sí. Pero además eso, si digamos, aunque el ejercicio sea de 1 hora y no es muy intenso, pero si a medio entreno estás muerta de hambre y pagándola mal, no, ¿para qué? O sea, yo puedo full, pero sí he visto que jamás aumento masa muscular. Ok, entonces, perdón, lo que pasa es que, digamos, entonces, para un entreno, digamos, podríamos decir que sí, se puede hacer un entrenamiento en ayunas, sí. Digamos, yo digo, voy a ir a caminar 45 minutos o voy a ir a trotar 40 minutos suave, tranqui, y a mí no me da hambre y yo me siento bien de energía, yo rindo bien. Ok, hágalo. Intentemos la diferencia, a ver cómo funcionaría. Y pruébelo. Eso yo le digo a mis pacientes, pruébelo. Porque la mayoría me dicen, no, yo siempre he entrenado en ayunas. ¿Y cómo sientes? Bien. Y le digo, ¿y comparado con qué? Ajá.
Me encanta. Ah, ok, entonces pruébelo. Y no hay una ley, entonces ahora no es que ahora siempre antes de ir a entrenar tengo que comerme algo. Puedes escoger, eso de hecho se llama flexibilidad metabólica, porque entonces vos no acostumbras a tu cuerpo a entrenar siempre en ayunas o siempre habiendo comido. Entonces vos puedes escoger y decir, bueno, este entreno que voy a ir a trotar un ratito y suave, me voy en ayunas. Pero el día que yo voy a ir a hacer el entrenamiento de pierna, ¿verdad? O el entrenamiento full de gym, no es la mejor idea. ¿Y por qué? Bueno, eso es muy interesante porque cuando vamos a hacer un entrenamiento de baja intensidad, el cuerpo tiene la oportunidad de usar grasa como fuente de energía. O sea, ahí le da chance de ir y buscar los triglicéridos y pasarlos, ¿verdad? Y convertirlos en glucosa y tal. Cuando vos estás alzando pesas, ¿verdad? Y tal, el cuerpo dice, o sea, si no tengo glucosa disponible aquí, no, o sea, no rindo, no rindo, Pero es una muy buena pregunta. Ahí me vienen dos preguntas. La primera es, ¿cuál es esa merienda? O sea, ¿cuál es ese preentreno perfecto? Porque yo he escuchado como, no, de fijo carbos. Otro es, no, de fijo carbos con grasa. Otro es, no, proteína. Esa es una. Y el segundo es, si perjudica o ayuda el tiempo de cuánto antes me comí ese entreno. Yo siempre tengo esa duda, Ajá, como cuánto súper. tiempo antes me lo tengo. Ok, buenísimas preguntas. Primero, digamos que en esencia lo más importante es que haya carbohidrato. Carbohidrato de fácil digestión porque el carbohidrato es la mejor fuente de energía, de más fácil de digerir y la fuente de energía más inmediata. Si yo les pregunto a mis pacientes normalmente, ¿qué te comerías si ya mismo vas a ir a hacer una clase? Así como ahorita tenés que comerte una Margarita, una manzana, una barrita, una manzana, fruta, una galletita, una galleta, maní. galleta. Carbohidrato de fácil digestión. ¿Te comerías un pollo? No, piensa, normalmente no. Ahora, no que no pueda haber proteína de fácil digestión, porque ahora, por ejemplo, con un lácteo es una forma muy fácil, digamos como yogur, leche. Yo lo uso, ok, como el kefir también. Ajá, podría ser. sí, un yogur. Puede estar la proteína, no es indispensable, pero puede incluso ayudar. Ok. Hay estudios Sí, pero no recientes. para que te vaya bien de fijo tenés que tener proteína, no lo es. No lo es. Carbohidrato. Y solo proteína no, o sea, porque eso no va a ser una energía tan rápida, ¿verdad? Disponible. Y Ok. la grasa, de hecho, teóricamente no es una muy buena idea porque la grasa es de lenta digestión. Cuando uno come grasa, más bien uno queda como pesadito, saciado. Ahora, por ejemplo, la mantequilla maní que dijiste ahora, perfecto. Porque es famosísima. Porque depende, Sí, a maní le recetan a todo el mundo, ¿no? Sí, la tostada, sí. pero es muy válido, nada más que, no sé, yo tengo pacientes que de repente me dicen, uy, no, si le puse me dio como reflujo, me sentí súper llena y tal. Pero una paciente que más bien le da hambre a medio entreno solo con la galletita, le digo, eso es, póngale la mantequilla maní porque le va a ayudar a que sea una energía más ¿verdad? Sostenida en el tiempo, digamos. Sí, entonces depende mucho de la persona. Y la cantidad. Y cantidad, no le vas a poner un montón de mantequilla maní porque se va a sentir Pero, pesado. por ejemplo, ¿cuánta cantidad de carbohidratos es una buena cantidad? Digamos que una porción, o sea, normalmente, ahora, eso que dijiste, además, ¿cuánto tiempo antes? Exacto. Eso es súper clave, porque si yo me como una galleta María, Así como el bombazo, pero así. Porque amigo lo estoy haciendo por ahí. ¿Será? si yo me como una galleta María una hora y media antes de ir a entrenar, ya, eso es Justo, amiga. Vea, ahí está el problema. ¿En serio? Seguí. Entonces, sí, la evidencia dice que lo mejor es más bien lo más cercano a el momento de entrenamiento, siempre y cuando lo toleres. Ahí entra todo el tema de la tolerancia de cada chica, ¿Cómo lo el sientes? tema del reflujo, ¿verdad? No sé, hay frutas que, por ejemplo, pueden ser más dadas al reflujo, sí, el banano, tal vez, ¿verdad? Puede, en algunas personas sí, en otras no. Pero entonces, lo ideal es 15, 20 minutitos antes ahí, porque ese es el momento en el que el cuerpo ya lo va a digerir y que ya va a estar disponible en sangre como para comenzar a usar. Nati, y con eso tenía una pregunta, como ayuno de cuánto, porque a mí a veces me pasa, por ejemplo, en la mañana de fijo, porque ya fueron más de 8 horas, entonces sí me puedo comer la fruta y todo perfecto, pero tal vez en la tarde, después ya almorcé y todo bien, y voy a entrenar 6 de la tarde, si me como una merienda,
a mí en ese entrenamiento sí siento como eso que decís, como llenura o así en la tarde, en la mañana no me pasaría. Claro, No sí, es una situación diferente cuando ya tenés todo el día, ¿verdad? ahí podrían Depende de qué habías comido, si tu almuerzo había estado súper más fuerte que otros días, si tal vez sentiste más lleno, tal vez no necesitaste esa merienda, porque, ¿verdad? Normalmente uno puede pensar que uno le da hambre, más o menos, uno puede tener necesidad de energía cada 3 o 4 horas después de haber comido, pero eso depende de cómo fue esa comida. Claro. Si yo me comí un almuercito así, tranqui, no sé qué, un poke, bien, balanceadito, liviano, no sé qué, es probable que ya a las 3, 4 horas vuelva a tener hambre. Pero si me fui a comer un casado y esto y tal vez frituras y tal, pueden pasar 4 o 5 horas que yo estoy todavía como, uy, todavía lo estoy como Pero digiriendo. esa es una muy buena pregunta, o sea, no sé si es así, vamos a ver si voy entendiendo. Es más el preentreno es más un tema de mi rendimiento en el ejercicio. A la hora de entrenar, más que logre, o sea, me impulsa a desarrollar más músculo o ambos. Está combinado porque, digamos, ¿qué pasa? Que sí, definitivamente, si estamos hablando de rendimiento, si vos quieres alzar más peso, más repeticiones o rendir mejor en un entrenamiento, ¿verdad? De fuerza, velocidad, sin duda el carbohidrato previo te va a ayudar a hacer eso y a lograr, ¿verdad? Mejorar el rendimiento. Pero también en el tiempo es importante, por ejemplo, en el crecimiento de masa muscular, porque al final está relacionado. Si vos puedes alzar más peso, si vos puedes rendir mejor, probablemente eso en el tiempo va a ser positivo para tu evolución. Cierto. Y ni qué decir hasta para la relación con el ejercicio. O sea, hay chicas que yo veo que a veces que sí, yo voy, no, y todo bien, pero ahí ya al final del entreno la estoy pagando, ¿verdad? Terrible. Yo les digo, Bueno, en CrossFit pasa demasiado de eso, o sea, yo no sé, más bien lo ven buenísimo como el hecho, si quedaron hechos, o sea, ¿verdad? Buenísimo, pero más bien está perjudicando un montón en los resultados finales. Entonces, sí, depende, no sé. Ay, es que o sea, sí. Adaptamos, ¿verdad? Para... No, y que va alineado como lo que dice Nati, como una adecuada nutrición según tu ejercicio, según que lo vea, que no es lo mismo que tal vez el de una persona. Ahora, pero por ejemplo, entonces si ponemos los dos ejemplos, uno en la mañana, si por ejemplo uno desayuna a las 7 de la mañana, entreno a las 9, ya tengo 2 horas. Entonces, pero fue un tiempo de comida fuerte. Ahí okay. está súper. Entonces, no, si fue un tiempo de comida fuerte, fue un desayuno bien completo, tenía proteína, carbohidrato, ¿verdad? Tal. Con huevo. Puede ser que 3 horitas y todavía puedes ir a entrenar y rendir. Okay. Pero si es una merienda, o sea, una galleta María, una tostada con mermelada, ¿verdad? Tenés que hacer ejercicio casi medio. No te va a rendir. Sí, a mí me ha pasado que normalmente a mí me gusta hacer eso, como hacer una meriendita, voy, entreno y después llego a desayunar, que es riquísimo llegar a desayunar después de entrenar, así como... Pero a veces me pasó que no se hice la merienda y me quedé haciendo no sé qué en la computadora y cuando me di cuenta ya me fue y ya, o sea, ya eso se había usado, amiga, ¿verdad? Y ya ahí sintiéndose como, esto no me alcanzó, ¿verdad? Entonces... Sí, es mucho que vacilo, porque ahorita que dijiste al inicio es como mucho de sentirte también el cuerpo, o sea, cómo lo estoy sintiendo, me siento débil o me siento full. Y es organizarte con esa rutina, como organizar una rutina diaria para que tengas como ese orden y que no sea como al azar y por supuesto consultar, o sea, tener como una buena guía, porque a veces las personas también con la información que ven en redes sociales ya dicen, así es como lo hago, pero no han ido a una cita previa como para saber cuál es el objetivo que necesitan. Y también es demasiado importante decir que, o sea, que uno, ahora que decían de la intensidad y quedar molido, ¿verdad? O darlo todo, o sea, que el ejercicio debe sentirse retador y bien, pero que uno termine el entreno como diciendo, uy, sí, lo di todo, pero estuvo rico, o sea, me sentí bien, y no como que fue una pesadilla, una tortura, ¿verdad? Porque cuando se siente así, por algo es, o sea, o no estás descansando bien, o la alimentación, ¿verdad? No estuvo bien. Está faltando algo. Y ojo, también ahora me acordé de algo que dijiste cuando dijiste las horas de ayuno, que también la comida de la noche previa también va a impactar, o sea, o el día previo, porque a veces, no sé, por ejemplo, yo he hecho la misma merienda de siempre que voy antes de entrenar, pero la noche anterior casi no comí, cené muy poco, o el día anterior no estuvo como muy bien la alimentación, y no te sentís igual en el entreno. Entonces, relacionar no solo la comida previa, sino también eso puede ayudarte a entender también cómo te sentís. Nati, y con respecto a suplementos deportivos, porque también hay muchos mitos, y creo que ¿será que sí hay que tomar creatina? ¿Será que sí hay que tomar proteína? O sea, ¿qué nos puedes decir
a las chicas y a nosotras Sí. de este tipo de suplementos? O si hay algún otro que vos recomendés que digas, esto no les puede faltar como para el rendimiento. Ok, bueno, sí, les voy a hablar también de mi experiencia, o sea, es todo un mundo también, pero yo creo que cuando hablamos de suplementos deportivos podemos hablar de repente algunos principales. Podemos hablar de la creatina de fijo, de la proteína en polvo, ¿verdad? Y podemos hablar de la cafeína también, que la Ok. cafeína es un Cafeína estimulante. como aminoácidos, digamos. No, la cafeína no es un aminoácido, pero la Cafeína cafeína, no, pero digo yo como los aminoácidos que traen cafeína. sí, Ajá. exacto, como un pre-workout o como, ajá, sí, sí, digamos, o la cafeína sola, porque puede ser hasta en el café o hay otras formas de Yo decir, soy top. exacto. Pero, café. exacto, entonces, ¿qué pasa? Primero hablemos de la creatina, que también ha sido un suplemento que ha tenido un boom enorme, ¿verdad? Y tiene muchísima evidencia. Para mí es un suplemento que vale mucho la pena y que lo que les recomiendo también es probarlo. Pruébenlo, porque a veces como, no, qué miedo si me hago grande. Y si, bueno, y si me hago grande, primero no es tan fácil, exacto. Pero segundo, La persona cree que se lo tomó el día y mañana ya está aquí. exacto. Es como un apoyo para el músculo, digamos, porque nos va a ayudar en el día a día. Entonces, ¿qué es la creatina? Bueno, hablemos primero ahí. Me gusta explicar eso en la consulta porque también a veces me dicen, sí, me recomendaron, pero yo no sé qué hace, ¿verdad? O cómo funciona. Y eso también ayuda a generar un engagement y ponerlo a prueba. O el otro día un paciente también me decía como, y yo la estoy tomando, pero yo no he sentido nada porque no, ¿verdad? No sé. Y cuando le expliqué todo, me dice, es que ahora sé a dónde poner la atención para ver si es eso lo que me está ayudando o no, ¿verdad? Ok. Entonces, la creatina es un compuesto que naturalmente tenemos en el músculo. Normalmente lo recibimos de los alimentos de origen animal, proteínas como carnes, huevito, ¿verdad? Lácteos. Entonces, dependiendo del consumo de proteína que tenga cada persona, también así va a ser el contenido de creatina en el músculo. Por ejemplo, una persona vegana, vegetariana, va a tener mucho menos creatina en el músculo que una persona carnívora o una persona que consuma suficiente proteína. Ahora, lo que pasa es que sabemos que la persona promedio, tal vez de lo que le cabe al músculo, tiene como un 60% de saturación de los niveles de creatina, que, ok, pero que cuando lo suplementamos con un suplemento, eso lo podemos llevar a un 80, 90 o 100% de saturación en el músculo. ¿Y para qué quiero yo más creatina en el músculo? Es porque la creatina es la forma de energía más inmediata que tiene el músculo. Es como esa creatina se une con un fósforo y se genera fosfocreatina y es como la energía que en los primeros segundos de un esfuerzo intenso Es la que el te da cuerpo La alimenta, digamos. lo voy a usar. Entonces imagínense un velocista, ¿verdad? Una velocista y en esos primeros segundos del sprint ahí es creatina. Y vuelve a hacer otro sprint, entonces un entreno de pista que uno va y hace sprint y sprint. Ahí vas a estar depletando fuentes de esa fuente de creatina. O en un entreno de pesas, ¿verdad? Y después otra vez volvés a hacer el esfuerzo. Entonces, por eso la creatina sí llega a ser como una limitante. Es como el turbo. Es un turbito, pero llega a ser una limitante porque llega un momento en el que ya no puedo más, ¿verdad? Cuando ya hay menores niveles de creatina. Entonces, nos sirve tener esos niveles a tope porque y esa es la manera en la que lo vas a sentir cuando vos vas a entrenar. De repente decís, oh, y yo antes a las 12 ya no daba más y ahora puedo 15. Ajá. O ya estas 12 se me hacen fácil, entonces puedo alzar más pesito, ¿verdad? Entonces, de repente es eso. A mí es lo que me ha pasado. Yo ya he probado creatina, ¿verdad? Quitándola, poniéndola y todo. Y llegas a entender, además cuando tenés ya mucho tiempo de entrenar, vos te conoces, entonces vos decís yo, la puña, yo nunca había podido alzar este peso. Sí, sí, sí. Y Natia, ¿cualquier hora del día o es mejor antes de entrenamiento? No, en realidad Cualquier momento. hay un poquito de evidencia que dice que lo ideal es como post-entreno, como una fuente de carbohidratos, el que se va a absorber mejor. Yo también. Pero no debe, o sea, no, lo más relevante es que se tome mayoría de la semana. Si la semana tiene 7 días, por lo menos 4 días, ya es mayoría. Y si no, sí, 4 o 5, ¿verdad? Porque lo tenieron ejercicio. Sí, pero ese era otro mito. Bueno, o sea, eso era otro mito que a mí me pasaba, que yo decía, no, si yo no me la voy a tomar todos los días, si no me va a funcionar, porque eso es lo que decía la evidencia, como si no la toma 7 días, mejor ni la tome. Y no, la evidencia más reciente, en congresos que he estado con uno de los investigadores más reconocidos de estados de creatina,
el doctor Forbes, y dice, no, la evidencia dice que, o sea, que al final de tomarla 0 días o tomarla 4 días o 5 días, sí va a haber un efecto. Y más bien uno, entonces, que no hagas ejercicio, ¿verdad? Que yo aquí estoy tomando, ¿en serio aquí lo ¿En serio? Sí, ahí estoy tomando. Yo es que no me gusta como el boronitas, entonces yo me tomo como un solo shot. No lo revuelvo con todo. Sí, le pongo como... Para eso te recomiendo que trates de buscar la creatina micronizada, porque eso lo que significa es que la partícula es más pequeñita y se disuelve mejor y no queda tanto sedimento. Ah, ok, buenísimo. Queda mejor. Ok, para ir finalizando, ¿cuál es el mejor tip que le podemos dar a una persona que quiere ganar masa muscular y perder porcentaje de grasa? Y ese es el otro. Por aquí tenemos los dos. La que quiere ganar masa muscular y la que quiere perder porcentaje. Ok, lo que pasa es que son dos mundos aparte. Que no es que no del todo se puedan combinar, lo que pasa es que no es fácil ver una gran diferencia en ambos lados, a menos de que seas un principiante que de repente comía todo desordenado y mal y no hacía ejercicio y comenzaste a hacerlo. Eso los primeros meses sí pasa, como que uno dice, ganaste un montón de músculo y bajaste un montón de grasa, porque de 0 a 100, oye, Claro. pero cuando ya vos tenés tiempito, tenés como que enfocar una de sus metas y después enfocar otra. Pero bueno, cuando hablamos de masa muscular, lo más relevante va a ser suficiente alimento o suficientes calorías. Incluso hay evidencia también que dice que aún con un poquito de déficit, si vos priorizás entrenamiento fuerza por lo menos 3 o 4 veces a la semana y das un buen consumo de proteína sin que sea un déficit enorme, aún así logras preservar esa masa muscular, ¿verdad? Para bajar grasa. Pero si quieres ganarla, tenemos que tener suficiente. Poner caloría. Entonces, y para la grasa corporal es eso, lo que decíamos, o sea, cortar un poquito calorías que no son indispensables, no es matarse de hambre, es cortar un poquito la grasa, el aderezo, el azuquitar, ¿verdad? Cantidades. Entiéndase frutas también. Sí, también, por supuesto, pero no quiere decir que tenés que quitar las frutas. Es que de repente juntar con un bowl de frutas no es la mejor idea, ¿verdad? Pero Sí, eso iba a decir, que todo es exceso, porque tal vez pensamos como, las chicas que nos pueden estar viendo es como, no, pero es que yo como demasiado bien. Ajá, ¿qué estás comiendo bien? ¿Qué es bien para vos? Sí, es que como demasiado fruta o como demasiado, ok, pero estás balanceado. es muy subjetivo, es eso. Es muy común que las chicas digan, ¿verdad? ¿Por qué me siento tan baja de energía? Que también eso pasa si yo como súper sano. ¿Qué es súper sano? ¿Verdad? ¿Qué es súper sano? Mucha ensalada. Al rato es que estás comiendo muy poquito. Al rato, sí. Ok. Entonces, definitivamente individualizar. O sea, personalizar cada caso, consultar, porque a veces existe el mito, si yo voy a nutricionista solo porque estoy haciendo ejercicio o solo porque quiero bajar de peso, y en realidad siempre deberíamos de tener una consulta nutricional para saber qué es lo que mi cuerpo requiere, esté o no está haciendo el ejercicio, ¿verdad? Que eso es importante. No, y también es súper importante no, siempre hablamos en todos los blogs que hemos tenido como que no buscar la información en internet, porque al final lo que sale en internet está hecho muy general. O sea, uno va donde Nati te mide una máquina especial que Nati tiene, entonces entendemos dónde está el problema, medimos literalmente, entonces... Y te ajustas según el estilo de vida, porque no es lo mismo tal vez tu estilo de vida al mío o al de otra persona, ¿verdad? Exacto, por eso la importancia de una buena anamnesis. O sea, en la primera cita yo duro 1 hora y media con mis pacientes, porque es conocer, entender, escuchar, ¿verdad? ¿Cuál es tu realidad? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? Los horarios, tal, para después ya juntas decir a dónde está la oportunidad de mejora y ponerlo a prueba, ¿verdad? Al final uno tampoco, no se trata de ir a un profesional de nutrición, no es como una imposición de haga esto y si no lo hizo, por eso no le funcionó, ¿verdad? Sí. Sino es como descubrir juntas de esto que acordamos hacer, qué te funcionó, qué no, y vamos encontrando. Y qué te hace sentir bien. También, porque tiene que ser un proceso ligero y fluido. ¿Dónde pueden encontrarte las chicas, Nati? Sí, me pueden encontrar en Instagram como NDH Center y mi consultorio está ubicado en el Centro Médico Momentum Escazú. Qué lindo, muchas gracias por este espacio, por compartir tu conocimiento. Ay, yo quiero con un montón de temas que podríamos tener una parte 2 porque es importante un montón de temas que también quedan ahí. Podemos. Nos vemos, chao.